Hola jóvenes, soy la profesora Débora Ponce y trabajaremos la semana 3 de Educación Cívica. El tema corresponde a lo que es ciudadanía y mecanismos de participación ciudadana. Empezamos entonces con la explicación. Nosotros cuando hablamos de ciudadanía vamos a compararlo o de repente encontrar algunas diferencias y parecidos con lo que es nacionalidad. ¿Qué es la nacionalidad? Es el vínculo entre el Estado, en este caso representado por el gobierno, y nosotros, la sociedad civil. Este vínculo nos va a traer consigo una serie de derechos, pero también una serie de deberes u obligaciones. ¿Cómo nosotros podemos ser nacionalizados peruanos? O mejor dicho, ¿cómo tenemos la nacionalidad peruana? Obviamente, el primer caso de obtener la nacionalidad peruana es por nacimiento. Toda persona que ha nacido en el Perú tiene la nacionalidad peruana. También consideran de nacimiento aquellos niños que no tienen padres, pero han sido abandonados desde muy pequeños en el territorio. Por lo tanto, no sabemos de repente en dónde nacieron, si nacieron en el Perú, si nacieron en otro territorio. Entonces, como son niños, se les considera también nacionalizados por nacimiento. Tenemos una segunda opción, naturalización. ¿Cuándo adquieres la nacionalidad por naturalización? Cuando el extranjero, que ya reside en el Perú 2 años, decide obtener la nacionalidad. Y en tercer caso tenemos nosotros la nacionalidad por opción. Puede ser que se casa un peruano con un extranjero y el extranjero decide tener la nacionalidad peruana, como también puede decir que no. De repente, por honores, por haber servido al Perú o haber ayudado en el Perú en una situación de guerra o una situación similar, también puede optar por tener la nacionalidad. En otras palabras, por opción es cuando algo te vincula al país o a alguna persona peruana. Por ejemplo, también los padres. Tienes padres peruanos, pero tú no naciste en el Perú. También puedes, por opción, decidir ser peruano. O quizás, de manera distinta, nosotros tenemos padres de otro lugar, de diferentes territorios, pero tú vives aquí ya más de 2, 3, 4 años, no has obtenido la nacionalidad por naturalización, pero ya ejerces algunos trabajos y por lo tanto, opcionalmente, por tu vínculo laboral, también quieres tener la nacionalidad peruana. Cuando tú ya eres nacionalizado peruano, también vas a escuchar el término que es en sí la clase, ciudadanía. Pero ¿qué sucede? La nacionalidad la tiene un bebé, un niño, un adolescente, un adulto, una persona de la tercera edad. En cambio, la ciudadanía como que tiene una edad determinada para poderla ejercer. En otras palabras, es la condición jurídico-política. En otras palabras, te dicen que tú ya puedes desempeñar los derechos políticos. ¿Cuándo eres ciudadano en el Perú? Cuando tienes 18 años. Ahora, no solamente basta tener 18 años, sino también tener el DNI azul. Antes solamente era DNI, pero ahora, como ustedes saben, los niños también tienen su DNI, pero de color amarillo. ¿Qué más necesito aparte de tener 18 años y DNI azul? Poder ejercer mis derechos políticos. ¿Qué significa eso? Hay personas que tienen 18 años y de repente sufren de alguna enfermedad, tienen algún vicio o de repente están en la cárcel y no pueden ejercer sus derechos políticos. La ciudadanía se clasifica de 2 maneras. Tú tienes ciudadanía en ejercicio y ciudadanía de goce. ¿Cuál es la ciudadanía en ejercicio? La que hemos definido, la clásica ciudadanía, que tienes que tener una determinada edad y unos requisitos. La de goce es que toda persona nacionalizada peruana, es decir, nació por ejemplo en el Perú y tiene menos de 18 años, no es que significa que tampoco sea un ciudadano.
porque desde el colegio te enseñan los diferentes mecanismos de participación, como el sufragio, por ejemplo, sino que esta persona es ciudadano en goce. Lo mismo pasa con personas que tienen más de 18 años, pero no pueden ejercer la ciudadanía, también son ciudadanos de goce, porque no pueden hacer uso de sus derechos políticos. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo soy ciudadano en goce teniendo 18 años? Ahí viene la clásica suspensión de la ciudadanía. Los derechos nunca se pierden, igual que la nacionalidad no la pierdes. La nacionalidad, tú puedes tener más de 5 nacionalidades si es que los países donde quieres tener esa nacionalidad lo permiten. Pero la nacionalidad tú puedes renunciar a ella, pero no te la van a quitar. Es igual con la ciudadanía. Tú suspendes tus derechos políticos, pero no te han quitado los derechos, porque nadie puede quitarte los derechos porque son inalienables. ¿Cuándo te van a suspender los derechos políticos? El primer caso es por resolución de interdicción. ¿Cuándo obtienes resolución de interdicción? Lo hace generalmente un familiar o una persona que hace el pedido de manera judicial. Las personas que son toxicómanas, en otras palabras, que tienen vicios, alcohol, drogas, pero de tal manera que ya han perdido contacto con la realidad. ¿Quiénes también tienen resolución de interdicción? Aquellas personas que tienen algún síndrome o enfermedad que no les permite ejercer sus derechos. Por ejemplo, un síndrome de Down grave. Tenemos nosotros el retardo mental, cuando ya no es fronterizo, es decir, es menos de 70 el coeficiente intelectual. También es conocido como resolución de interdicción aquellas personas que de repente tienen alguna enfermedad que no les permite hacer el uso del voto de manera secreta. Supongamos que son sordomudos, ciegos y sordomudos, o sea, no hay una forma en que puedan expresar su voto. Tenemos el segundo caso, pena privativa de la libertad. En otras palabras, la persona tiene una condena explícita por haber cometido un delito. No cuenta la prisión preventiva. Por ejemplo, en el caso de Gregorio Santos, ustedes recuerdan que Gregorio Santos pudo postular a la presidencia. ¿Por qué él puede postular? Porque él no tenía condena, simplemente estaba en prisión preventiva, recién iban a emitir el juicio y lo iban a condenar. La persona en pena privativa no solamente obviamente pierde la libertad, sino también le suspenden sus derechos políticos. Y el tercer caso vendría a ser suspensión de derechos políticos. ¿Cuándo prescribe la suspensión de derechos políticos? En dos casos. El primero es que de repente has cometido un delito, pero esta falta o delito que has cometido no va de la mano con una condena ni con arresto domiciliario. Simplemente le dicen a la persona que no va a poder ejercer sus derechos políticos. Por ejemplo, no puede postular. Ahora que han sacado la muerte civil, la persona en actos de corrupción no puede volver a ejercer o tener un cargo. Ahí le están suspendiendo un derecho político. Entonces viene a ser por un fallo del juez. O también de repente la persona tiene una enfermedad. La enfermedad no es tan grave, pero lo deja inhabilitado por 1 o 2 años y durante ese periodo se realizan elecciones. Entonces el familiar, ¿qué dice? Pide la suspensión de derechos políticos por ese tiempo. Y luego se va a levantar esa suspensión y va a poder ejercer sus derechos políticos de manera cotidiana. Ahora, nosotros tenemos que, así como tenemos derechos, también tenemos deberes. ¿Cuáles son nuestros 3 deberes? El primero está en pagar tributos. En otras palabras, impuestos. Todos debemos pagar impuestos para poder tener una arca monetaria, por ejemplo, en la municipalidad o en el Estado, para poder tener nuestros servicios básicos. Nosotros pagamos impuestos en la municipalidad para poder tener alumbrado público, seguridad ciudadana. Entonces, ese es un deber. Otro deber es honrar a la patria.
¿Cómo honramos a la patria? Algunos, si hubiera una guerra, son convocados para servir durante la guerra. Otras personas, sin que haya guerra, participan también del servicio militar, voluntario. Y también está en respetar los símbolos patrios, por ejemplo, el himno nacional. Si se escucha el himno nacional debemos cantarlo, debemos poner la bandera en fiestas patrias, no porque nos vayan a poner una multa, sino porque es parte de nuestros deberes. Y en tercer lugar, ¿cuál es el último deber? Cumplir y hacer cumplir las leyes. En este caso, la ley máxima, la Constitución. Por lo tanto, si vemos una violación a los derechos, nosotros tenemos que interponer una demanda. No solamente grabar, habernos quedado callados, sino también interponer una demanda por el incumplimiento de las leyes o la Constitución. Y ahora sí, así como hay deberes, nosotros también tenemos mecanismos de participación. ¿Cuáles son estos mecanismos que nosotros tenemos? Tenemos dos tipos de mecanismos de participación. Unos son de control y otro estrictamente de participación. ¿Cuáles son mecanismos de control? El más conocido por nosotros es la revocatoria. Hicieron revocatoria en Lima para poder sacar, por ejemplo, a Susana Villarán. ¿Pero por qué a ella le hacemos revocatoria y no le hacemos revocatoria al presidente? ¿A quiénes podemos revocar? Podemos revocar todos los cargos que nosotros hemos elegido, que sean de menor instancia. Podemos revocar alcaldes. Cuando revocamos al alcalde, obviamente también revocamos al teniente alcalde. Y también revocamos a los regidores. Muchas veces nosotros no sabemos a quiénes hemos elegido como regidores, pero también hemos votado por ellos. Y podemos revocar al gobernador regional, que antes le decían presidente regional, al vicegobernador regional, y también a lo que vendrían a ser los regidores o los consejeros regionales. Hay una autoridad del Poder Judicial que nosotros podemos revocar. El juez de paz, no el letrado, sino el juez de paz. Este juez de paz se da en centros poblados y también lo elige el pueblo, por lo tanto, pueden revocarlo. Luego tenemos nosotros otro mecanismo de lo que vendría a ser de control. Tenemos la remoción. Remoción viene del término mover o quitarle el cargo. ¿Pero a quién voy a remover? A personas que yo no he elegido. Por ejemplo, tienes tú a los otros jueces, tienes también autoridades, por ejemplo, director de un hospital, director de la UGEL. ¿Quiénes lo han colocado a estas personas? Cargos superiores, puede ser el Congreso, el presidente, puede ser la Corte Suprema, puede ser un ministro. Entonces nosotros pedimos que los remuevan. Pero la decisión final de la remoción, ¿quién lo tiene? La autoridad que lo colocó. Y ahora, nosotros tampoco podemos quitar y mover a alguna persona porque no nos caiga bien o que no nos parezca, sino que tenemos que tener primero las pruebas de. El mecanismo principal del control vendría a ser entonces la rendición de cuentas. Antes de ejercer revocatoria o remoción, se supone que nosotros le hemos pedido a esas autoridades que nos digan qué es lo que han realizado en su periodo de gobierno. A eso se le llama rendición de cuentas. No podemos revocar ni remover a una persona en su primer año de trabajo, ni en el último año del ciclo que está con ese cargo. Porque se supone que en el primero recién está llegando a ejercer las funciones y en el último ya prácticamente está de salida. Y el trámite no es tan corto como nosotros pensamos. ¿A quién le pedimos rendición de cuentas también? Al presidente y al Congreso, pero al presidente y al Congreso no lo podemos ni revocar ni remover. Ya más adelante, cuando trabajemos poderes del Estado, vamos a ver qué medidas tomamos en función del presidente o del congresista. Y en participación ciudadana, la primera forma de participación ciudadana es el sufragio, en otras palabras, las elecciones. Toda persona tiene que votar obligatoriamente ¿hasta qué edad? Hasta los 70 años. Antes era 65, ahora es hasta los 70 años. ¿Por qué aumenta? Porque ha aumentado nuestra esperanza de vida. Entonces, si vivimos más, también esta cifra va a aumentar.
Entonces, ¿cuándo ya no votas? Cuando pasas los 70 años, más de 70 años. Este sufragio es secreto, no tienes que contárselo a nadie por quien estás votando, es libre, porque si bien tienes la obligación de votar hasta los 70 años, si quieres no vas, nada más que vas a tener que pagar una multa. Luego tenemos nosotros como participación ciudadana también la iniciativa de reforma constitucional. Algunos piden hacer una nueva constitución, pero ya el Perú ha atravesado por más de 12 constituciones y por ejemplo Estados Unidos solamente tiene una constitución. Entonces, si nosotros quisiéramos que cambien la constitución o de repente cambien algún inciso, algún artículo de la misma, pedimos la reforma constitucional. Pero ese es un pedido que hacemos, no significa que porque lo pidamos, efectivamente se va a lograr esta reforma constitucional. Tenemos luego también la iniciativa de formación de leyes. Todos podemos hacer un proyecto de ley. Estipulas el proyecto de ley, juntas las firmas requeridas y lo llevas al Congreso. Puede ser en la Secretaría del Congreso o si ya eres parte de un partido político, al mismo grupo parlamentario en el que participas, o en el caso del presidente y los congresistas hacen ejercicio de la formación de leyes de manera directa, porque ellos emiten leyes, decretos de urgencia y decretos ley, dependiendo del cargo que están ejecutando. Y en cuarto punto nosotros tenemos el referéndum. ¿Cuál es el referéndum? Es como una votación para saber si estamos o no estamos de acuerdo con algunas decisiones que tomen el gobierno. Si emiten una ley en la cual nosotros no estamos de acuerdo, podemos votar si estamos o no estamos de acuerdo. En el FONAVI, por ejemplo, para devolverles el dinero a las personas que habían depositado en el fondo de vivienda, también se votó sí o no están de acuerdo por ello. Es igual que para la revocatoria lo pide un grupo de personas de ese distrito. Al final, el proceso donde votas si estás o no estás de acuerdo con la revocatoria se llama referéndum. Tenemos también otras formas de participación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, consulta previa y presupuesto participativo. Antes, el presupuesto de una municipalidad o de lo que vendría a ser la parte del gobierno regional, la hacían solamente las personas que tenían cargos. Ahora ya no. Cuando se hace el presupuesto participativo, lo realizan todas las personas involucradas. Por ejemplo, también participan organizaciones del vaso de leche, participan organizaciones comunales, entre otros. ¿Y cuál es la consulta previa? Lo que se hace con las comunidades indígenas o comunidades campesinas o comunidades nativas. En otras palabras, frente a decisiones que se tomen en su poblado, se les consulta a ellos. Es una especie de referéndum, pero exclusiva para las zonas alejadas de la parte urbana. Y para terminar, nosotros vemos que todos estos mecanismos, estos deberes y esta ciudadanía se ejerce por niveles. Hay algunos mecanismos nacionales, hay unos mecanismos regionales y otros mecanismos locales. ¿Cómo también puedes participar? Formando un partido político o trabajando dentro de una organización vecinal y de ayuda social. Pero eso ya lo veremos nosotros en la próxima clase. Muchas gracias, chicos.